10, Ujú. Veamos. la línea final, por así decirlo. Ujú. Veamos a ver qué podemos encontrar. En- Justo ahora ya se está abriendo mi Visual Studio. Le toma tiempo prepararse y todo. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por las dudas, yo los voy registrando cuando terminemos con Valentín. Mm, mm, Se está sí, así. Aquí está mi código, esta es la parte final. Tuve que hacer muchos retoques. Ujú. Es De lo poco que veo, se ve bien. ¿Sí? Se pregunta si o no, si es sí o si es no. El Eh, problema es que la línea de aquí, de mi ujú, ventana, combate contra la línea número 10 de es o 11 en este caso de ingresar. ujú. Vamos a ver. Resolví hasta ahora unas partes del problema, incluso con esta modificación que tuve que hallar en algún código de un compañero durante la grabación. Ujú. Sí, yo también tengo dudas de la parte esa de abajo. ¿No probaste con la manera por defecto que solemos usar? A ver, No, no lo hice ahora que lo que pienso. es sin... A ver, estoy comparando, estoy viendo. Uy, ¿se agrandó puede ser? Mm, Bien, ahí creo que no alcancé a ver, no estoy seguro. Vamos a probar algo. Eh, Primero veamos el error, se confirma que es en esa parte. mm, Bueno, ejecutaré el código, aunque cada vez que lo ejecuto me da esto. Claro, debe construir un coaplicante antes de concluir. Bien, sí, sí, creo que tiene que ver con esta parte. Fíjate en la línea de abajo, estoy comparándolo con lo que hay. Sí, bien abajo. QWidget, ¿usamos QWidget? Creo que QWidget se podría sacar. Bueno, bueno, veamos abajo. Bien, bien, bien abajo. Bien, abajo, abajo, abajo. Ahí en donde dice app igual a QApplication, línea 68, al final Ujú. Al final, agrégale abrir paréntesis y abrir corchetes. Sí, ah, paréntesis vacío y corchetes vacíos adentro. Ajá. Y dale espacios a la línea 69, 70 y 71 para que esté dentro del if. a ver, Aunque no estoy seguro que vaya a andar porque no es main principal. a ver, Sí. darle ese espacio así. No, no, perdón. La línea 67, sácalo porque me da duda. La En 67, esa. esta, Sí, sí, sácala por completo. Es una manera de decir que si tu aplicación es la principal, que ejecute eso. Si no es la principal, que no ejecute lo otro. Pero acá es la principal, así que no había problema. Y sí, ahí probemos con eso. A ver qué nos dicen. ¿Guardaste? Hay que guardar. ya se ejecutó.
Pero antes hay que guardarlo, antes de ejecutarlo. Claro que lo haya hecho antes. Ahora sí, está guardado para volverlo a ejecutar. Bien, El por lo menos mismo ya error. es otro error, ya es otro error. Sí, es el Mm, error anterior que tenía. No entiendo qué causa Me conflicto entre las dices, líneas. estoy viendo en esta parte. Aquí mi ventana, el objeto mi ventana no tiene un atributo ingresar. Así que vamos a ver arriba donde haces uso de en mi ventana un atributo que se llame ingresar. Me parece que hace referencia a esto, A a ese clase. ingresar, a ese, y Oh, hay que ver si existe ese componente aquí en el archivo. Habría que abrirlo con el Qt Designer para ver si ingresar está con ese nombre, el botón ingresar. bien. Capaz que era agregar, más que ingresar es agregar, pero vamos a corroborarlo con el Qt Designer. em, Aunque la parte del Qt Designer sí está diseñado según las especificaciones y el texto. Tal vez se malinterprete el precio o algo. Ese podés compartirlo, pues no lo estamos viendo. Ah, es que justo ahora ya estoy abriendo el Qt Ah, bien. y toma tiempo. Me parece que en vez de, sí, en vez de ingresar es agregar. Mm, Voy a cambiar el sistema de compartir para compartir pantalla. Bueno, ajá, ahí está, es lo que suponía. Fíjate, el nombre del botón es agregar. Acá también se ve el agregar. Entonces, lo que hay que hacer en el código es cambiar ingresar por agregar. Ah, aquí. Ujú, sí, bien. Lo otro podemos dejarlo igual. Sí, al ingresar ese también, si lo cambiamos, hay que cambiarlo el otro. Creo que más abajo está on ingresar. Ahí está. Ese on ingresar habría que cambiarlo como on agregar. Probemos si vuelve a funcionar el código. ¿Lo guardaste? Hay que guardar el código. Em, a veces se guarda automáticamente.
Cuando, si le has, no tenés el complemento. Cuando hay un complemento que te lo guarda y te lo ejecuta, pero en este caso es manual. Ah, Ajá, vaya. ahí está. Bien, salió un pequeño error en Python acá abajo. Sí, Es veo porque el error. justo hay en la ventana de atrás. Ahí aparece un error. Y eso es porque debería ser la I con mayúscula. El add Ah, item, la I debería ser mayúscula. mm, Ujú. Y también hay otros que tenés que cambiar. Aquí tiene que ser una I, aquí, ay, perdón. Acá, ¿en I dónde? mayúscula, T mayúscula. ¿Dónde están los circulitos? Ah, aquí una I y una T mayúscula. Sí, aquí también estoy viendo current index. La I debería ser mayúscula. Y también una N a la derecha. Para que diga index. Y yo Ah, diría que, perdón, un poquito más arriba. Este lo corras dos espacios a la derecha. ah, Para que esté dentro bien. del if. No, no, no. Perdón, perdón, ahí estás cambiando mal. Perdón, perdón, perdón. Ah, Corre a la derecha el self, dos espacios. Vamos por dos partes. espacios. Uno, dos. Bien. Ahora, esta n tiene que ser minúscula. Ah, la N y La i no, la i minúscula. mayúscula, pero la n minúscula. Y aquí abajo, tanto la i como la n en minúscula. Ah, A ver, acá también, fíjate. I mayúscula y le falta una I mayúscula y n minúscula. I mayúscula, n minúscula. Ujú. Después habrá otro. A ver, baja un poco, me parece que hay otro. Sí, acá. I mayúscula, N minúscula. Ujú. Em, Veamos ahora qué pasa. Guardarlo, ejecutar. mm, Bien, ahora hay que agregar. ujú. Bien, fíjate si abrís la lista. Ahí está, mira, ahí aparece el final. Ah, Bien, yo creo que dentro de todo va a estar ahí el del ítem. Sí, habría que ver otro detalle, pero me parece que está. El de editar, ahí aparece un error. A ver, hay que ver la función onEditor. Un poco, bien. Ta, 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 ta.
Sí, hay que cambiar un poco el... eh, creo que, perdón, current index, me parece que este current index va vacío, este no va nada. Porque ahí nos va a dar el índice actual. Este índice tiene que estar en minúscula. Perdón, aquí hay un índice que tiene que estar en minúscula. Porque tiene que coincidir con esta variable. Entonces, ahora sí le va a editar. Debería editar. Guardar y de ahí probar. A ver, prueba el de editar. Justo ahora le di a editar. Sí, pero hay algo que no le gustó. Eh, em, a ver, vuelve ay, ¿cómo es? Al Qt Designer. Creo que vi algo que me llamó la atención. Es con mayúscula la primera letra de Yes y No. Sí, pero estoy por ver otra cosa. Sí, vi el de las mayúsculas. Para mí que está llamando a quitar y no a editar. Eh, hazle un clic al botón editar. Mira, está llamando a quitar todos. Te elige quitar todos. Acá Ah, están mal ubicados los nombres. Eh, hay que cambiarle el nombre de quitar todos, cambiarle el nombre a y ponerle editar, pero con 2, con el número 2. Pone editar y 2. Bueno, está bien. Ujú. Bien, ajá. Bien. ¿Y quitar es quitar? Sí, perfecto. Sí, eran esos errores. Ese, guárdalo. Ahora, antes de ejecutar el código de Python, vamos a ver unas modificaciones más. Si bajas un poco, aquí. Esta Y va con mayúscula, este NO es con mayúscula, la N nomás, ¿no? La Y solamente en mayúscula, la N en mayúscula, al igual que esta Y de acá y seguramente la N que está un poco más abajo. No, solamente la Y, no tiene N. Pero más abajo, un poquito más abajo en quitar todos, tenés esta Y, esta N, esa Y que estás cambiando y esta N. Así que ahora pienso que todo va a funcionar. Si no hay algo extra, pero me parece que sí va a andar. Yo diría probar los de, no el de agregar, editar, probar el de editar, ya que
agregar funciona. Ujú, ahí lo edito, bien. Está robot y robot 2. Bien. A ver ahora si lo quita. Ponele que sí. Hay un error. Ah, remove item. Hay una mayúscula ahí que está faltando. Cerrarlo, fíjate en el código. Remove item, sí, tal cual. Ahí pusieron en el chat. Línea 56. Línea 56, línea 56. Ah, aquí está. Ujú. De ahí en mayúscula. Mm, Y ya con eso va a estar. Prueba quitar y quitar todo, porque ya funciona el agregar. Ok. Ujú. Y quitar todo, debe vaciar. Listo, ya estamos. Ahí estaría completo. ujú, gracias. Bueno, Sí que este código es funcional. sí, le faltan Ah, detalles, pero la esencia está. eh, gracias, profe. Ya dejo de compartir y así. Bueno, ¿alguien más tuvo algún problema? Si no, seguimos. Así vemos un poco más de ejercitación. Bien, me comenta Jorge que algo estuvieron viendo de la base de datos de SQL, pero que no pudieron ver la clase del miércoles, que él va a seguir el lunes. Así que nosotros lo que vamos a hacer, vamos a practicar con otros componentes que nos van a, en realidad un componente más, que nos va a servir para después trabajar con la base de datos. Así que vamos a ir haciéndolo. Oh, ¿qué estoy abriendo? No, este no. Este, ahí está. Voy a abrir un Qt Designer, uno en blanco, y lo que vamos a hacer es practicar con el componente de tablas. ¿Cómo podemos hacer para crear una tabla con Python y después cómo podemos ir rellenando cada uno de los elementos de esa tabla? Así que esa va a ser la práctica de hoy. Y el lunes vamos a ver otra cosita más. Y de ahí va a surgir otra de las tareas. Así que creo una ventana en blanco. Voy a eliminar lo que es este menú y la barra de estado. Y aquí solamente me interesa que figure un componente de tabla. Así que lo que voy a hacer es elegir este que está aquí a la derecha, que se llama Table Widget, y lo voy a colocar dentro de la ventana principal. A la ventana le voy a dar un layout vertical, no, horizontal, no, vertical. Y solamente voy a tener la tabla. Simplemente lo que vamos a hacer es ir agregándole cada uno de los elementos de la tabla dentro del código. Si bien podemos hacerlo dentro del Qt Designer, pero vamos a hacerlo con código. Pero si quieren saber cómo se hace, es clic en el botón derecho, editar ítems, o un doble clic, también edita los ítems.
una primera pestaña que es para agregar todas las columnas que nosotros queremos que tenga la tabla. Una segunda pestaña que cuántas filas queremos que tenga, perdón. Y después, inclusive se le puede poner nombres a las filas. Y una vez que tengamos las dos cosas, podemos agregar ítems a esa tabla. Pero no vamos a ir por este camino, sino que lo que vamos a hacer es agregarle las columnas y cada una de las filas que nos interesa, se lo vamos a agregar desde el código de Python. Así que este va a ser la ventana simple que vamos a usar. Voy a cambiarle el nombre a este componente, le voy a poner tabla, para no complicar los nombres. Pueden indicar si lo desean, aquí abajo. Estoy viendo si hay algunos. Ah, bien, están por defecto esto. Bien. Pueden elegir cuántas filas y cuántas columnas va a tener. ¿Sí? Por defecto nos muestra 0, pero podemos hacer que tenga una columna, dos columnas, perdón, 3 filas, 4 filas, ¿sí? Pero todavía no define un encabezado. Pero por ahora vamos a dejarlo en 0, tanto a las columnas como a las filas, porque lo vamos a agregar desde el código. Que tengan nombre las columnas. No van a haber nombre de filas, pero sí nombres de columnas. Y vamos a ir agregando. Vemos cómo agregar ítems dentro de esa columna. Así que esto lo vamos a guardar. Es solamente un componente de tabla dentro de guardar. Voy a colocarlo con el día de hoy. Y le voy a llamar 00 tabla. Bien. Voy a abrir un Visual Studio en esa carpeta. Aquí está el archivito. Voy a copiar este archivo que está acá, si lo limpio un poco y le agrego ese componente. Voy a copiar este y lo vamos a pegar aquí, pero le voy a poner como nombre 00 tabla. ¿Qué nos hace falta de esto? La fecha 29 00 tabla. Esto no vamos a tener ninguna señal, no nos interesa todavía ninguna señal y no nos interesa ninguna, como no tenemos ninguna señal todavía, no nos haría falta ninguna de las funciones. Lo que vamos a hacer primero es crear y nombrar las columnas de la tabla. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Ya vamos a ver qué comando utilizamos, pero la idea de esta tabla es agregarle cuántas columnas tenemos y qué nombres van a tener esas columnas. Son 2 pasos. Supongamos, siguiendo la línea de que estamos por hacer como una agenda de personas, vamos a crear columnas teniendo en cuenta nombre, apellido y el correo electrónico de una persona, como para poner alguna columna, ¿sí? Entonces, el primer paso es indicar cuántas columnas tiene. Entonces, como self tabla, punto, y la función que me permite, el método que me permite agregar las columnas va a ser set column count. Definir el número de columnas. La cantidad de columnas, perdón.
3, ¿sí? Porque hemos dicho que va a tener nombre, apellido y correo electrónico, email. Bien. Ahora lo que voy a hacer es agregar los encabezados a esta tabla. Entonces tengo que hacer self.tabla punto set horizontal header labels. Esto quiere decir es definir las etiquetas del encabezado horizontal, o sea, las columnas. En vez de ponerle encabezados de columnas, ponen encabezado de etiquetas horizontales. Bueno, para hacerlo más largo nomás. Acá lo que hay que poner es entre paréntesis un conjunto, porque esos son los paréntesis, un set. Quiere decir que es una lista de solo lectura, eso es un conjunto. Un set, no me salía la traducción. ¿Se acuerdan en Python? Lo que teníamos encerrado entre corchetes era una lista que cumplía la función de un arreglo en programación. Con los corchetes, perdón, con las llaves teníamos una tupla y no, sí, una tupla y un diccionario lo teníamos con una llave también. Sí, pero era un conjunto de dos elementos. Y un conjunto vendría a ser como una lista de solo lectura, se hace con paréntesis. Dentro de ese paréntesis vamos a agregar los tres nombres que van a tener la columna separadas por coma. Entonces voy a tener nombre, y tengo que indicarle con una cadena de caracteres, por eso la comilla, nombre, apellido y email. Email, pongamos. Entonces, con estos dos elementos, defino cuántas columnas van a haber y después cuáles van a ser las etiquetas o los nombres que van a tener cada una de las columnas. Y se lo tengo que especificar aquí también con otro paréntesis para indicar que esto es un conjunto, un set. Si lo ejecutamos a este código, debería aparecernos la columna con la tabla con las tres columnas. Y sí, acá tenemos el nombre, apellido y el email. Y fíjense que me da un tamaño fijo para cada columna. Sí, eso después vamos a ver cómo lo mejoramos un poco, pero por ahora, para saber de qué están creadas las etiquetas de los nombres de las columnas. Vayan probándolo, me van diciendo si les funciona, si no les funciona. Profe, ¿podría explicar cómo creó la tablita en Qt otra vez, por favor? En el designer, En el sí, designer, sí. bien. En una ventana vacía, que lo Sí, voy a borrar, voy a agregar este que está acá, Table Widget, bien. que está dentro de List Widget, que ya lo habíamos visto, Tree Widget y Table Widget. Lo agrego aquí. Y obviamente a la ventana le puse este tipo de layout, que es el vertical. Y lo otro que hice fue agregarle el nombre tabla. Esas dos cosas nomás. Lo guardé Perfecto, gracias. y debería ser suficiente.
Voy a cambiar nomás un poco la etiqueta, pero solamente para diferenciarlas. Ah, no, estoy confundido. Esto es una tupla. Un conjunto de un set es con una llave. Profe, Sí. a mí me tira un error. No Ujú. estoy encontrando la solución. Bueno, veamos. Ahí le comparto. Ujú. Ahí dígame si se ve. Sí. A ver. Ya me sale. Y está bien nombrada la tabla, todo. Sí, sí, hasta ahora no se ve nada. Mm, mm, mm. Es un tablet width, profe. Tiene que ser un widget. Ah, A ver, widget. ¿puedo decir que en el Qt Designer está el problema? Sí. A ver. Ujú. Sí, tienes razón, porque usaste un table view en lugar de un table. Hay dos elementos, un table Sí. view y un table widget. Te conviene Ah, el widget porque es basado en ítems, eso que te dice aquí, y el otro es basado en modelos. Basado en modelos más complejos porque puede especificar un modelo de elementos que va a tener la tabla o la lista y son un poco más complejos de usar. En cambio, los de ítem basados en ítem, directamente vos le pones un nombre de un ítem y ya está. Sí, digamos, son para aquello sencillo. Los basados en ah, modelo puedes agregar otro tipo de objetos, otros botones, etc. a ver, ya hago la prueba. Ujú. Ponerle nombre tabla. Ajá. Ah, ya estoy. Bien, Bien, listo, gracias, profe. muy bien. Amártelo. Bien. Sigamos, veamos ahora cómo agregar los elementos a esa tabla. Entonces, lo que vamos a hacer, ya está la primera parte hecha, que es crear las columnas y darle el nombre a las columnas. El próximo paso es agregar filas. En realidad lo que voy a hacer es agregar fila en singular porque vamos a agregar una sola fila. Lo que hacemos es, vamos a guardar en una variable el, el, perdón.
vamos a llamar a self.tabla.insertRow. Y lo que vamos a especificar es el número de la fila. ¿Sí? Se empieza con la fila 0. Entonces empezamos con la fila 0 y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos por parte. Agrego acá en este caso la fila y acá me dice cuál número de fila va a ser. Ya lo tenía ejecutando, tengo que cerrarlo y ahora vuelve a abrirse. Ahí está. ¿Ven? Me agrega la fila 0, que acá me lo pone como número la 1. Un pequeño detalle que tiene, pero sabemos que es la fila, la primera fila, que es la 0. ¿Sí? Entonces este comando lo que hace es agregar una fila, pero no tiene ningún elemento, es una fila vacía. Entonces lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, vamos a probar si pongo directamente fila 1 y lo ejecuto. No me muestra nada porque no es la primera fila, no es la fila 0. Si no le indico nada, me dice que sí o sí necesito especificar un número. Sí, necesito un entero. Entonces sí o sí tenemos que agregarle un número de fila y tiene que empezar con el número 0. La próxima fila que yo ingrese tiene que ser la 1 y así, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay comandos para, ya lo voy a asegurar, para agregar más de una fila. No, por lo visto solamente de a uno. Bueno, agregamos una fila en blanco. Voy a aclararlo aquí, en blanco. Y acá lo que voy a hacer es agregar ítems de la fila. Entonces va a ser self.tabla.setItem. Fíjense que tiene un funcionamiento muy similar a una lista, en el que nosotros tenemos que especificar el ítem, indicando, por un lado, como primer parámetro, la fila, en este caso va a ser la fila 0, la columna empezando en 0, acá tenemos que darle un número de la columna, no el nombre de la columna, sino el número, empezando desde 0. Entonces, si quiero colocar en la columna nombre algún nombre, tengo que especificar la columna 0. Y aquí debería poder agregar el nombre de una persona. Por ejemplo, voy a poner Pepe. Voy a hacer lo mismo, pero para la segunda columna. Voy a probar, pero me parece que hay un pequeño error. Porque está faltando algo, pero es para que vayan viendo de qué se trata. Y para la segunda columna, la columna 2 digo, el mail. Estoy inventando un mail, pero es para que tenga algo. Entonces, setItem me pide cuál es el número de fila que yo quiero definir el ítem, la columna y el ítem, que en este caso es el nombre. Lo mismo para el apellido, pero en este caso va a ser la columna 1, y lo mismo para el mail, que va a ser la columna 2. No sé por qué puse 3. Columna 2. 0, 1, 2. 0 para el nombre, 1 para el apellido, 2 para el mail. ¿Sí? 0, 0, 1, 2. Me va a dar un error porque está faltando algo. ¿Sí? Acá me dice que el tercer argumento no se esperaba que sea un str, sino que se espera que sea un elemento de la tabla widget. Esto se lo tenemos que agregar manualmente. Y el primer paso que vamos a hacer es agregárselo aquí a la derecha, que es un componente que tenemos que usar ahora. QTable widget item, justo está acá abajo. Lo agregamos al principio y agregamos cada componente, a cada uso del ítem, ese componente.
table item widget. Wait. Item widget. Para que tenemos, él necesita un elemento de este estilo y acá lo que hacemos es crear ese elemento pero que tenga dentro una cadena de caracteres. Un paso extra, pero bueno, así está implementada la tabla en PyQt. Y si lo ejecutamos nos debería aparecer ese nombre con ese apellido y ese email.
Bien, lo bueno de esto es que uno puede editar directamente aquí los elementos de la tabla. Y ya no modifica. Así que por defecto tenemos posibilidad de editar haciendo un doble clic. Pero bien, obviamente después lo vamos a usar de otra manera. Pero la idea es esa. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer lo siguiente. Le vamos a agregar aquí abajo. Esto es yo presento la ventana y ustedes lo van a continuar. En donde vamos a darle la información del nuevo usuario. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño formulario a la derecha para poder ingresar un nuevo usuario, una nueva persona, ¿sí? Con esos 3 datos, pero por lo menos para tenerlo en cuenta. Entonces, a este que está aquí, lo que voy a hacer es, el 00 lo dejo acá como está, así lo tienen como una base. Esto lo que voy a hacer es cambiarle, guardarlo como y ponerle 01 tabla, así se desprende del que estamos viendo. Yo a este lo que voy a hacer es agregarle un layout horizontal, simplemente porque voy a agregar un elemento a la derecha. Lo que voy a agregar es un form layout, así de paso lo aprendemos a usar. Este layout es para poder hacer formularios y nos da la ventaja de que nos alinea las etiquetas y las entradas de texto, etcétera, y nos permite agregar los botones. Así que es muy útil para este tipo de ingreso de datos. Lo agrego aquí a la derecha. Le voy a agregar primero un label común para indicar que va a ser el nombre. Este label lo voy a colocar aquí adentro. Ya me lo coloca ahí del lado izquierdo. Esto va a ser para agregar un nombre. Fíjense que acá hay una pequeña línea roja, un poco fina, pero es para diferenciar el lado izquierdo para las etiquetas y el lado derecho para los ingresos, que en este caso va a ser un text edit. No, perdón, un line edit. Ahí a la derecha. Entonces, esta etiqueta va a estar alineada con esta y con los elementos de abajo que vamos a agregar. Entonces, le voy a poner a este, ¿cómo se llama? Line edit, le voy a poner el nombre. Y voy a hacer lo mismo para apellido y para email. Entonces voy a repetir lo mismo, voy a agregar label, que va a estar abajo, que va a ser apellido. Y voy a agregar el line edit. Ahí. ¿Ven? Ya empieza a alinearlo todo con los nombres, apellidos, etc. Este line edit le voy a poner como nombre apellido. Y lo que voy a hacer es agregar para el correo electrónico, el email. Agrego otro. Pongo email. No, el apellido le voy a poner, un punto al final. Punto final. Y me falta el line edit para el correo electrónico. Email. ¿Qué nos faltaría? El botón que diga agregar, ¿sí? Para agregar ese nuevo ítem. Podemos, obviamente, si yo quiero agregar un push button acá, me lo va a considerar como si fuese el que está del lado derecho. Y no lo quiero así. Así que lo puedo agregar al botón, pero me queda un poco medio fuera de lugar. Así que lo voy a sacar al botón. Lo que voy a hacer es, voy a agregar un layout vertical entre medio de los dos y voy a mover este formulario adentro del vertical layout. Ahí está.
para que yo, debajo del vertical layout, debajo del formulario, pueda agregar el push button, que va a estar acá en el vertical layout. Ahí está. Entonces tengo el formulario arriba y el botón abajo. El botón abajo va a decir agregar. Y este podría ser también un horizontal layout para seguir agregando los botones, si tengo más, pero bueno, es para que esté diferenciado. Entonces ven cómo uno puede ir armando las ventanas utilizando los layouts. Y la ventaja es que me lo mantiene todo alineado, todo bien prolijo. Bien, entonces esta sería la interfaz que vamos a usar. Entonces la tarea que van a tener ustedes es justamente llenar que el usuario ingrese cada uno de estos valores y al momento de hacer clic agregar, se agreguen a un nuevo elemento de la lista de la tabla. Con lo cual van a tener que ir guardando en una variable el número de fila que tiene e incrementarlo una vez que agreguen un nuevo usuario. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esto lo voy a subir al repositorio, así lo tienen a mano, para que vean cómo está distribuido estos vertical layout, los formularios, etc. Por si se pierden, pero si quieren hacerlo a mano, mejor. Entonces, esto lo vamos a agregar en el repositorio. 29. Faltan los stage. En realidad todos los stage. Y voy a agregar hacer el git push. Ahí está. Listo. Ya debería estar en el repositorio estos cambios. Bueno, les toca a ustedes trabajar, a ver cómo pensar para agregarlo. Pero básicamente es estos comandos, pero saber en qué fila agregar y de dónde van a salir estos textos. Se los dejo para que renieguen. Cualquier duda que les surja, avísenme. Cualquier falla o traba que tengan y vamos viéndolo. De todas maneras, lo vamos a finalizar, no ahora, sino para la clase que viene, porque vamos a utilizar este elemento base, este componente base, para agregarle un par de cositas para trabajar con con otra funcionalidad más que tenemos en Python. Pero eso para el lunes. Por ahora traten de resolver este problema sabiendo que lo vamos a utilizar después.
Ya había que hacer, profe. Bien, lo que tienen que hacer es, de esta aplicación que tenemos una tabla a la izquierda, un pequeño formulario a la derecha, es que al momento de hacer clic, agregar los datos que están cargados aquí, de nombre, apellido, email, como una nueva fila de la tabla. Automáticamente. Cuando haces clic en Claro, fila agregar. 1, fila 2, fila 3. No, no, no. Cada uno de estos nombre, apellido, email es una columna. No, Son no, 3 sí, columnas. sí, pero me refiero cada vez que uno agrega, se agrega una fila nueva. Sí, sí, sí. Hay Ah, que bueno, tener ya lo registro de terminé la fila. entonces. Ah, bien. A ver, vamos a ver si quieres compartirlo. Ahí va. Ujú, ujú, bien. Veo que agrega uno vacío. ¿Puede ser? Cuando arranca, la fila 8, que sería la 7. Y cuando arranca, no sé si también se ve eso. A ver, estaba hablando. Sí, se agrega una fila nueva, no quiere que se agregue una fila nueva. Claro, porque si vos Que le se haces agregue clic, la fila, claro, cuando haga clic se podés, agregue la fila. Eso quiere decir. sí, creo que puedes editar la fila de esas 8. Sí, sí, sí. Bien. La idea es que si no hay dato nuevo, que no aparezca fila. Pero bien, por lo visto, está bien. Ahí le agregué, Profe, profe. ¿Sí? verá, profe, tengo un problema en el código. A ver, ¿quieres compartirlo? Es en la línea 13, no funciona. Nada como corresponde. Sí, tiene dos cositas. La I tiene que ser minúscula y la W tiene que ser minúscula. En minúscula, me parece que tenés, puede ser que tengas el de mayúscula apretado. Ajá. Aún así no lo acepta. Guardaste primero Am, y hay un ¿qué? espacio, y este espacio está de más también. Ese espacio hay que sacarlo. Si en Python es muy sensible. Ah, y otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Mm? Tabla, en vez de tabal, tabla. Es un pequeño error. Ah, es cierto. Y estoy viendo otra cosa, justo una coma acá. Ah, es Selected cierto. dentro de widget item. Widget. ¿Widget va con mayúscula? Estoy dudando si va con mayúscula. Sí, va con mayúscula el widget. Este que va acá. Las W estas. Otro detalle, acá las W de widget van en mayúscula. Las tres. ¿Mm? Y aquí abajo, todavía no lo ejecutes. Un poquito más abajo,
Del código falta acá el paréntesis, corchete y paréntesis. Acá, acá, acá. Ahí. Ah, y están haciendo una aclaración de que dice... Sí, apellido, pero debe decir apellido. Pero bueno, ese es el encabezado. No, no le debería dar error, pero... Ay, creo que lo escribí mal. Ajá, mi ventana no tiene un atributo tabla. A esto hay que verlo con el Qt Designer si la tabla tiene nombre tabla. Es pequeño detalle. No estamos viendo el otro, pero supongo que hay que ver el nombre de la tabla. Estoy viendo otra cosita. Aquí la L tiene que estar en mayúscula. Ahí lo logré, termina, profe. Ajá, ahí lo vemos. Aquí, Estamos viendo solamente la pantalla del Visual Studio. cierto, lo olvidé. Compartiendo pantalla ahora mismo. Ajá. La tabla. Pero es un combo box. Ese no tiene que ser un combo box. Tiene que ser otro. Ah, Ese tiene que ser el table widget. el, este, No, no. Acá a la izquierda. A la izquierda abajo. No sé si. Ese. Y ese se tiene que llamar tabla. Ahora mm, sí. Creo que guardarlo. Debería funcionar. Ah, y faltaba una etiqueta más. Un poquito una más etiqueta. arriba. Perdón, La L tiene que ser mayúscula. Vuelve. No, 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 está bien. Vuelve al código. Ahí. Mm, La L del círculo que marque. Aquí. Esa L tiene que ser mayúscula. Ahora sí debería funcionar. mm, Guardarlo. Ahí está. Se sigue quejando de que no hay elemento tabla. A ver cómo se llama más arriba el nombre, tabla 1 UI, se llama así, ¿no? sí, Ujú. es- ¿Estará apuntando al mismo? A ver el Qt Designer. Sí, tabla 1 UI. Bueno, hay que ver si no está en la misma carpeta. Está más abajo, tabla.ui. RS, sí, está acá. Hacele clic a ese tabla UI. Vamos a bajar un poquito. Central title, code export. Bajemos un poco. Poco más, más.
más, más. Sí, está. Ah, por alguna razón el table widget tiene nombre geometry. Ah, no, nombre de la propiedad. No, no se grabó la modificación. Anda al Qt Designer y ahora sí hacerle clic en guardar. Incluso aquí entra de nuevo, hacer un doble clic a esta parte, hacerle enter y ahora guardarlo como para forzarle diciendo llámate tabla y ahora probemos el otro, ejecutarlo. Ahí cambió a tabla, entonces ahora sí va a andar. Bien, son otros errores, pero ya no son de cosas. Se está quejando de la línea. Ah, hay que agregar esto bien arriba. Aquí. Ah, Hay que copiar esto, eso. Sí, copiar esa línea y pegarla acá arriba. Ahora sí, guardarlo y ejecutarlo. Ahí estamos, los 3. Ahora falta nomás implementar lo de la derecha, pero ya por lo menos la base está. Bien, ahora veamos el del compañero. gracias, profe, ya dejo de compartir enseguida. Bueno, así vemos. Ahora sí. Ahí le comparto. Ahí dígame, ¿se ve? Bien, sí. Entonces aquí se agrega y se agrega los otros. Bien, perfecto. Bien. Funciona bien. Bien, no les pido mostrar el código, pero justamente para que otros lo hagan. Vayan haciéndolo si no lo hacen, porque esto va a formar parte de la próxima tarea, entonces mejor si la van haciendo de a poco, así no se les sobrecarga todo. Y bueno, nos vamos a estar viendo el lunes. Trátenlo de hacer, si no lo vamos a resolver. Lo voy a tratar de hacer al principio para poder continuar con lo que sigue. Así que nos estamos viendo el lunes y tengan buen fin de semana. Bueno, profe, hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe.